las sombras del ring, donde los titanes chocan y los sueños se forjan en acero y sudor, surge una figura que desafía lo imposible. Imagina un hombre que emerge de la nada, con una mirada que perfora el alma y un grito que resuena como un trueno. You can't see me. John Cena, el invencible, el líder de la C-Nation, el guerrero que ha conquistado el mundo de la lucha libre con una voluntad de hierro. Cómo un joven de un pequeño pueblo de Massachusetts se convirtió en el rostro de la WWE, acumulando títulos como trofeos de batalla y superando lesiones que habrían destruido a cualquier mortal. En este documental de Lucha Wars, desentrañamos la épica saga de John Cena, de las calles humildes a la cima del Olimpo de la lucha. Prepárate para un viaje dramático a través de triunfos legendarios, caídas devastadoras y un legado que inspira a generaciones. Porque en el mundo de la lucha no se trata solo de ganar, se trata de nunca rendirse. La historia de John Felix Anthony Cena comienza el 23 de abril de 1977, en el tranquilo pueblo de West Newbury, Massachusetts, un lugar donde los sueños de grandeza parecen lejanos, pero donde se forja el carácter de los héroes. Hijo de Carol Lupien, de ascendencia inglesa y francesa canadiense, y de John Joseph Cena, un hombre de raíces italianas que trabajaba como anunciador en rings locales de lucha. John creció como el segundo de 5 hermanos: Dan, Steve, Matt y Sean. Desde pequeño, el mundo de la lucha libre lo cautivó. Fabricaba cinturones de campeonato con cartón para él y sus hermanos, imitando a ídolos como Hulk Hogan y Ultimate Warrior. Pero la vida no fue fácil. Víctima de bullying en la escuela por su complexión delgada, John encontró refugio en el gimnasio a los 12 años, iniciando un riguroso entrenamiento de culturismo que transformaría su cuerpo en una máquina de poder. En la secundaria Central Catholic High School en Lawrence y luego en la prestigiosa Cushing Academy, Cena destacó en deportes como el fútbol americano y la pista, pero su verdadera pasión ardía en el gridiron universitario. En Springfield College, donde se graduó en 1999, con un título en Fisiología del Ejercicio y Movimiento Corporal. Fue capitán del equipo de fútbol, ganando honores All-American en la división terrestre de la NCAA. Sin embargo, el sueño de la NFL no se materializó. En cambio, Cena se mudó a California, trabajando como conductor de limusinas y en un Gold's Gym por un salario mínimo, mientras ahorraba para perseguir su verdadera vocación, la lucha libre. En 1999, ingresó a Ultimate Pro Wrestling, UPW, entrenando bajo Rick Bassman en la Ultimate University, adoptando el gimmick de The Prototype, un cyborg semirrobótico. Debutó en rings locales, capturando el UPW Heavyweight Championship en abril de 2000. Su talento no pasó desapercibido. En octubre de 2000, hizo un dark match no oficial en SmackDown contra Mikey Henderson. Firmó un contrato de desarrollo con WWF, ahora WWE, en 2001, siendo asignado a Ohio Valley Wrestling, OVW, donde pulió sus habilidades junto a futuros astros como Brock Lesnar, Randy Orton y Batista. En OVW, ganó el Heavyweight Championship y el Southern Tag Team Championship con Rico Constantino, demostrando una ética de trabajo inquebrantable. Estos años formativos no fueron solo de victorias, fueron de sacrificios, de noches sin dormir y de un fuego interior que lo impulsaba hacia la grandeza. John Cena no nació como una estrella, se forjó en el yunque de la adversidad, listo para irrumpir en el mundo grande. El ascenso de John Cena a la fama fue como un huracán que arrasó con todo a su paso, transformando a un novato en el ícono indiscutible de la WWE. Su debut oficial en el roster principal ocurrió el 27 de junio de 1920 en SmackDown, respondiendo al desafío abierto de Kurt Angle con las palabras Ruthless Aggression. Aunque perdió esa noche, su presencia magnética dejó huella. Inicialmente un face genérico, Cena evolucionó en 2003 hacia el Doctor of Thuganomics, un rapero callejero con rimas freestyle que disecaban a sus oponentes, vistiendo jerseys y cadenas, gritando World Life. Este gimmick lo catapultó
ganando fans con su carisma y promos ingeniosas. Su primera victoria significativa llegó en WrestleMania 20, en 2004, donde derrotó a The Big Show para capturar el United States Championship, su primer título singles en WWE. Retuvo el cinturón en eventos como Judgment Day y The Great American Bash, demostrando un estilo de lucha potente y atlético, combinaciones de fuerza, bruta con agilidad sorprendente, moves como el Five Knuckle Shuffle, el Attitude Adjustment, un Fireman's Carry Slam, devastador, y el STF, una anunciante escena sumisión que doblega voluntades. Pero el verdadero despegue vino en WrestleMania 21 en 2005, frente a 20,000 fans en el Madder Washington Staples Center. Cena venció a John Bradshaw Layfield, JBL, en un match épico, ganando su primer WWE Championship. Introdujo el icónico Spinner Belt, simbolizando su era de dominio. De allí, Cena se convirtió en el pilar de Raw tras el draft de 2005, defendiendo el título contra rivales como Chris Jericho, Kurt Angle y Edge. Su estilo heroico, basado en hustle, loyalty, respect, lo hizo invencible. Un tanque humano que absorbía castigo y contraatacaba con ferocidad. Feudos con Umaga, Shawn Michaels y Randy Orton solidificaron su estatus, culminando en defensas legendarias como la de WrestleMania 22 contra Triple H. Cena no solo ganaba matches, construía un imperio, atrayendo audiencias masivas y convirtiéndose en el rostro de la WWE en la era PG. Su ascenso fue un testimonio de perseverancia, transformando críticas iniciales en adoración global. Incluso los héroes más grandes enfrentan la oscuridad, y para John Cena, las caídas vinieron en forma de lesiones que probaron su resiliencia como ningún oponente pudo. En octubre de 2007, durante un match en Raw contra Mr. Kennedy, Cena sufrió un desgarro completo del pectoral derecho, una lesión que lo obligó a someterse a cirugía en Birmingham, Alabama. Los médicos pronosticaron 7 a 12 meses de ausencia, y fue despojado del WWE Championship, terminando un reinado de 380 días. Pero Cena, fiel a su mantra Never Give Up, regresó en solo 4 meses, ganando el Royal Rumble 2008, en una entrada sorpresa que electrificó al Madison Square Garden. La adversidad continuó en agosto de 2008. En SummerSlam, contra Batista, Cena se hernió un disco en el cuello, requiriendo otra cirugía y 3 meses fuera. Volvió en Survivor Series, capturando el World Heavyweight Championship de Chris Jericho. En 2012, una lesión en el brazo lo sidelinó brevemente, pero defendió su título en Extreme Rules contra Brock Lesnar. En 2013, durante una gira europea, sufrió una rotura parcial del tendón de Aquiles en un match con Ryback, llevando a un no contest en Extreme Rules y más tiempo de recuperación. En 2015, una nariz rota en un match con Seth Rollins no lo detuvo, y en 2016, una cirugía de hombro lo mantuvo fuera por meses. Estas caídas no fueron solo físicas. Cena enfrentó críticas por su Super Cena imagen, polarizando fans que lo veían como invencible artificialmente. Transiciones a Hollywood trajeron dudas sobre su compromiso, pero cada lesión forjó un Cena más fuerte, demostrando que los verdaderos campeones se levantan de las cenizas. Los grandes combates de John Cena son epopeyas grabadas en la historia de la lucha, batallas donde el drama se entreteje con la brutalidad. Primero, WrestleMania 23 en 2007 contra Shawn Michaels. El Ford Field rugía mientras Cena defendía el WWE Championship. Michaels, el showstopper, lanzaba Sweet Chin Music tras Sweet Chin Music, pero Cena, sangrando y exhausto, contraatacaba con un Attitude Adjustment desde las cuerdas, clavando a Michaels para la victoria en 28 minutos de pura intensidad heroica. Segundo, Money in the Bank 2011 versus CM Punk. En Chicago, la multitud hostil abucheaba a Cena mientras Punk, el rebelde, lo sometía con GTS y sumisiones. Cena resistía aplicando STF, pero en un twist dramático, Punk evadía el AAA y lo cubría tras un segundo GTS, ganando el título en 33 minutos que cambiaron la WWE Forever. Tercero, WrestleMania 28 en 2012 versus The Rock. Miami vibraba con la colisión de eras. Rock dominaba con Rock Bottoms,
Pero Cena, impulsado por la Cenation, absorbía el castigo y contraatacaba. En un clímax épico, Rock evadía el AA y conectaba People's Elbow para la pin, en 30 minutos de electricidad pura, dejando a Cena humillado pero resurgiendo más fuerte. Estas batallas no fueron solo matches, fueron sinfonías de coraje. Los récords y logros de John Cena lo elevan al panteón de los inmortales. 16 veces, campeón mundial WWE, 13 WWE, Championships, 3 World Heavyweight, empatando el récord de Ric Flair, 5 veces campeón de los Estados Unidos, 2 veces ganador del Royal Rumble 2008 y 2013, y vencedor de Money in the Bank en 2012. Ganó 2 World Tag Team Championships con Shawn Michaels y Batista, y acumuló más de 1,200 días combinados como campeón. Sus Slammy Awards son innumerables, y ostenta el récord de más main events en pay-per-view. Fuera del ring, su récord, Guinness por más deseos concedidos en Make-A-Wish, más de 650, lo hace un héroe real. Estos trofeos no son solo metal, son testigos de una carrera legendaria. El legado de John Cena trasciende el ring. Es el puente entre eras, el rostro que llevó la WWE a nuevas alturas, headlining WrestleManias, récord, y convirtiéndose en estrella de Hollywood con roles en Fast and Furious y Peacemaker. Su Never Give Up inspiró millones y su filantropía lo hace eterno. Al retirarse en 2025, Cena deja un vacío, pero su espíritu perdura. En las palabras de un guerrero, el tiempo es ahora y nunca te rindas, porque los verdaderos campeones se levantan siempre.